Hello everyone. I'm so sorry for the delay, but I had some problems with my computer and with internet. Thank you indeed for being here. I hope that you stayed tuned. And well, this is our week 3 online session, and I want to thank you for the effort you have put into your module these 3 weeks. And I hope that you had wonderful vacation time, so that you are now like more willing to participate and more willing to do very, very good activities. Okay. So, well, this is the agenda. As usual, the purpose is to analyze activities for this week and solve doubts. And this is the agenda. We have 2 integrated activities that are applying for a job and finding a roommate, the learning forum, extra materials, and any other business that you would like to talk about. But well, these are the 2 activities you will be working on. The first one, applying for a job, is a little bit less complicated than finding a roommate. Why? Because in applying for a job, you will be talking about yourselves, your habits, your routines, what time you wake up, what time you have breakfast, what time you do daily activities. And in finding a roommate, you will be talking about the same thing, but about a third person. That is to say, a she or a he. That's why the name of the activity is finding a roommate, because you are trying to find a person that can share the room with you. Okay, and that means using something that is very characteristic of English, which is the S, the third person S, and that's something that I think you are super familiar with, because English teachers are always insisting on, don't forget that if you say she works is with S, and it couldn't be correct to say she work. We have to say she works, or he studies, or she plays. Okay, if you say it differently, then the most likely that is happening is that thing is not correct. Okay, so these are the 2 activities. Also, I would like to mention that on Sunday, in wee hours, I published in the Novedades forum, I published a video about how to use do, does, and the adverbs of time. I hope that you have had the time to watch that video, because I think it will be very useful for you when working on these activities. Okay, so well, that's the agenda. And this is the first integrated activity, applying for a job. What is the objective? To give information about our abilities, our likes, and the things that we do not like doing. You're going to please fill in the template that is given to you by the study guide. You have to answer certain questions, record an audio, a listening track, and when recording, I don't want you to be nervous, okay? I want you to consider that the accent that is expected is not a perfect one, but something that is intelligible, something that is understandable, okay? Entonces, applying for a job es la primera actividad integradora en la que van a estar trabajando. El objetivo es proporcionar información sobre nuestras habilidades, gustos y cosas que no nos gustan. Completen, por favor, el formato provisto por la guía de estudio. No hay necesidad de generar algún otro, no hay necesidad de hacer sus propios formatos. Síganlo y con eso es más que suficiente. Van a dar respuesta a las preguntas y grabar un audio. No se preocupen por la pronunciación a la hora de grabar. Lo importante es que sea entendible, no necesariamente que tenga algún tipo de acento americano, australiano, británico, no. Mencionar nuevamente, como les he mencionado en otras ocasiones, lo importante es la inteligibilidad, qué tanto está siendo entendible lo que estamos diciendo. Y precisamente esta inteligibilidad viene del buen uso de la gramática, del buen uso de la pronunciación también, de muchos factores que permiten a nuestro interlocutor entender lo que estamos diciendo. ¿Ok? Entonces, applying for a job is I would say, a very easy activity, because you will be talking about yourselves and you will be answering certain specific questions. Actually, those questions are the ones that you can now see in your screen. La primera pregunta es, what can you do? Una posible respuesta
respuesta es I can dance. Y fíjense lo que dice aquí. Write 2 abilities you can do. Escribe 2 habilidades que tú puedas hacer. La primera dice I can dance, es puedo bailar. Y lo importante aquí es cómo la están estructurando. Primero es el sujeto, después can y luego el verbo principal. I can dance quiere decir yo, I, puedo, can, bailar, dance. Si quieren decir yo puedo pintar, I can paint. Yo puedo escribir, I can write. Yo puedo hablar inglés, I can speak English. Yo puedo hablar español, I can speak Spanish. Yo puedo hablar alemán, I can speak German. Yo puedo cocinar, I can cook. Yo puedo jugar, I can play. ¿Ok? Entonces, ese es el formato que tienen que seguir. Primero I, luego can y luego el verbo principal. ¿Ok? Para las 2 abilities. Después tenemos lo contrario. What can't you do? Que no puedes hacer. Escribe 2 habilidades que no puedas hacer. Una puede ser I can't drive a car. No puedo conducir. ¿Ok? I can't drive a car. ¿En qué se diferencia de la positiva? En que aquí utilizamos N apóstrofe T. ¿Eso qué quiere decir? Not. Están combinando can y not. I cannot drive a car. Pero en forma de contracción es can't. I can't drive a car. Algo más que no pueden hacer. I can't cook. No puedo cocinar. I can't speak Italian. No puedo hablar italiano. I can't speak French. No puedo hablar francés. I can't use a cell phone, por ejemplo, ¿no? No puedo usar un celular, etc. Entonces, aquí el patrón a seguir es I, primero yo, can't, no puedo, el verbo principal drive y este sería el complemento. I can't drive a car. ¿Ok? La siguiente. What like to do? What do you like to do? I like watching or I like to watch movies. Fíjense aquí cómo pueden ser 2 patrones los que se pueden seguir. Uno que sea con ing y otro que sea con infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo? To watch, por ejemplo, ¿no? Entonces, pueden decir I like to watch or I like watching. Ambos tienen el mismo significado, los pueden utilizar. ¿Cuál es la única diferencia? En inglés americano, el que más benefician en uso es el infinitivo. Decir, I like to watch, I like to love, I like to kiss, I like to write, I like to do homework, I like to wake up very early in the morning, I like to go to bed early at night, etc. ¿Ok? So, I like to watch, I like watching. Lo pueden hacer con ing o lo pueden hacer con to y el verbo. Ahora, lo contrario. What do you dislike to do? ¿Qué les disgusta hacer? ¿Qué no les gusta hacer? Aquí yo digo, I dislike washing my clothes, ¿ok? No me gusta lavar mi ropa. Y este solamente recibe el ing. Entonces decimos, like washing my clothes. I dislike, I don't know, ironing my clothes. I dislike cooking, ¿ok? Ahí es que no nos gusta hacer. El que sigue, que odian hacer. What do you hate to do? Pueden decir, I hate cleaning my house or I hate to clean my house. Otra vez pasa lo mismo que con like, recibe tanto el infinitivo como el ing. I hate cleaning my house, I hate to clean my house. I like watching movies, I like to watch movies, etc. ¿Ok? Y finalmente, what do you love to do? ¿Qué amas hacer? I love reading, I love writing, I love studying, I love being with my kids, I love, etc. También pueden utilizar tanto el infinitivo como el ing. I love reading or I love to read. I love writing or I love to write. ¿Ok? Importante, cuando terminan de dar respuesta a todas las preguntas, deben por favor agregar una imagen que represente lo que han escrito. ¿Ok? Una picture here. Importante que lo hagan porque si no,
se ven afectados en la calificación por no atender el total de las instrucciones. Entonces, eso es mega importante. ¿Ok? Well, so these are the materials that I suggest you consult. Son los materiales que les sugiero que consulten. Tenemos likes, dislike, hate, can't, types of ability, abilities, and hobbies, expressing hobbies and abilities. Todos estos materiales, estos 5 materiales, son irrelevantes para esa actividad integradora, aunque todos son importantes. Y eso ustedes lo saben. Tienen que darse el tiempo para revisar absolutamente todos. ¿Ok? Now, this is a second integrated activity. The name of this activity is finding a roommate, okay? But before moving on, let me see if there are people online. Let me see if there are people online. Because in case that I have students online, I must properly say hi to them. So just let me see that. Okay, I think that nobody is online. Well, I will continue then. So this is the second integrated activity, the one that you're seeing, and the name of that is finding a roommate. So this is the activity that I tell you that it's a bit complicated, and it is a bit complicated because of the kind of words and the kind of verbs and the rules that we must apply. Okay, that's the reason why this activity is a bit complicated, but it's nothing out of this world. You know, it's something that just you need to pay attention to certain things, and paying attention to that, you won't have problems at all. So let me see if this opens. Let me see. Okay, so finding a roommate has to do with talking about a third person. So you will be talking about a she or a he. And how you treat the verbs is when the magic happens, okay? How you use the verbs, how you write the verbs, that is matter when it comes to this integrate activity. So, well, again, let me see if this opens. Yes, so that's the objective. You can see it in your screen. Describe the routine of a third person. You have to fill in the template that is given by the study guide. You have to answer the questions, the answers, a paragraph, and record an audio. Record an audio track. Again, you don't have to be worried or nervous when you're recording, because we're not expecting a very sophisticated, complex accent. We just want you to record something that is intelligible, something that is understandable, ¿ok? Entonces, en Finding a Roommate, el objetivo es describir la rutina de una tercera persona. ¿Quién puede ser esa tercera persona? Puede ser un she o puede ser una she o un he, un él o una ella. Lo importante aquí es el tratamiento que hagan de los verbos, porque ahí es uno de los tópicos más característicos de inglés. No es algo que tengamos nosotros, es un toque de inflexión en inglés
toque de inflexión que tiene español totalmente extendido. ¿Y a qué me refiero? Cuando hacemos nosotros la conjugación de un verbo, cambia su terminación de acuerdo a la persona a la que está acompañando, de tal suerte que decimos, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ellos comen, ¿ok? Y podemos omitir el sujeto y si digo como, no puedo estar hablando de ella, ¿no? Porque el como, ya la terminación me dice que estoy hablando de yo como. Si digo comen o están comiendo, no puedo decir que es ella, porque entonces tendría que decir está comiendo. Están comiendo es ellos, ¿no? O estamos comiendo somos nosotros. Eso es un idioma inflectivo porque la terminación de los verbos me dice de qué persona estoy hablando y eso me lleva a algo que se llama sujeto morfológico. Es un sujeto que se puede quitar de la oración and still it's understandable. Aún podemos entender la oración. Diciendo estoy comiendo es yo estoy comiendo. Puedo omitir el yo y aún así entiendo que estoy hablando de mí, de yo, porque la terminación me lo dice. Ese un poquito de inflexión tiene inglés a través de lo que vamos a ver en Finding a Roommate, que es el agregar al verbo una S o una ES. Si nosotros decimos wakes up, como lo pueden ver ahorita, wakes up at 9 in the morning, este wakes up me indica que no puedo estar hablando de I, you, we o they. Estoy hablando o de she o de he. Por eso les digo que es un toque de inflexión dentro de inglés. ¿Ok? Entonces, las preguntas que van a tener que responder es, por ejemplo, what time does he or she wake up? La respuesta puede ser she wakes up at 9 in the morning. ¿A qué hora se levanta él o ella? Ella se levanta a las 9 de la mañana. Pueden dejarlo así con he or she, con las dos personas, o solamente elegir una. En este caso tendré yo que elegir she y decir, what time does she wake up? She wakes up at 9 in the morning. What time does he wake up? Or does he go to bed? He goes to bed at 11 p.m. ¿Ok? Entonces aquí la relación de sujeto tiene que ser que el mismo sujeto que tiene la pregunta lo debe tener la respuesta. No hay tanto problema si lo dejan de esta manera, pero si lo pueden especificar es mucho mejor. Ahora, en cuanto a las respuestas, si yo pregunto, what time does she wake up? Una respuesta totalmente válida puede ser at 9 in the morning, ¿no? ¿A qué hora se levanta? A las 9 de la mañana, punto. Pero es importante que por favor den respuestas completas. ¿Por qué? Porque necesitamos practicar esto. Entonces, si no dan la respuesta completa, no se dan oportunidad de practicar lo que les acabo de mencionar, que es el toque inflectivo dentro de inglés. Entonces, what time does he wake up? He wakes up at 9 in the morning. What time does he go to bed? He goes to bed at 11. What time does he go to work? She goes or he goes to work. What hobbies or sports does he or she do? He practices, he plays. What time does he or she eat breakfast, lunch, or dinner? She has dinner or she eats dinner or he eats lunch at 12. ¿Ok? Para hacer esto es importante esto que les voy a mencionar, que son las reglas. ¿Cómo sabemos si tenemos que agregar S o ES al verbo cuando acompañan a he o she? Si se dan cuenta en esto, tenemos aquí solamente agregué una S, wake, se convierte en wakes, pero go no se convierte en goes, se convierte en goes, he goes. Lo mismo, practice se convierte, practice es el verbo original, digámoslo así, practices sería el verbo ya conjugado. Pero si digo, again, go, entonces es goes cuando ya lo acompaño de she or he. ¿Okay? ¿Cómo hago eso? Bueno, tengo esta regla que dice que si el verbo termina en O, X, SS, CH o SH, le debo de agregar ES, de tal suerte que tenemos she goes, he does, she fixes, he kisses, she watches or he washes. ¿Cuáles son los verbos originales, por decirlo de alguna manera? El verbo original aquí es go. Si lo conjugo con I, you, we o they, tendré que decir go. I go, they, we go. Pero como lo estoy conjugando con she, entonces tengo que agregarle ES. ¿Por qué? Porque el verbo termina con O y se convierte en she goes.
Does, el verbo original es do. Como termina en O, agrego ES porque está acompañando a he. He does. Fixes termina en X, el verbo original, X, por lo tanto agrego ES y se convierte en she fixes. And so on. Así funcionan todos los que ven en pantalla. ¿Ok? Entonces, cuando terminen O, X, SS, CH o SH, le vamos a agregar ES. La segunda regla dice, si el verbo termina en Y antecedida por consonante, tenemos que cambiar la Y por I latina y agregar ES. ¿Suena un poco complicado? Sí, pero no lo es, fíjense. He studies or she cries. ¿Cuál es el verbo original? Study, como ustedes saben, termina en Y. Cuando decimos I study, you study, we study. Como la Y es antecedida por una consonante que es la D, entonces la Y la cambiamos por I latina y agregamos ES. Y se convierte en he studies. Cries. Cry, el verbo llorar, termina en Y. Como la Y es antecedida por una consonante que es la R, entonces la Y se cambia por I latina y agregamos ES. Y se convierte en she cries. Estas son las dos únicas reglas. Si tenemos verbos que no entran en ninguna de estas dos categorías, entonces nos vamos a esta tercera, que abarca la mayor parte de ellos. Los verbos que no entran en esas categorías, es decir, que no terminen en O, X, SH, CH o SH o en una Y antecedida por consonante, entonces le agregamos solamente S, de tal suerte que tenemos he plays, she dances, he writes, she reads, he cooks. Si se dan cuenta aquí, cook, el verbo original termina en K, no entra ni esta ni en esta categoría. Read termina en D, no entra ni en esta ni en esta categoría. Write termina en E, ni en esta ni en esta. Dance termina en E, no entra ni en esta ni en esta. Play, la Y nos pudiera confundir un poco y decir, pero está entrando en esta categoría. No, porque en el caso de play, la Y está antecedida por una vocal, no por una consonante. Por eso no tiene cambio alguno y play se convierte en plays. ¿Ok? The practice makes perfect. Entonces, entre más practiquen, esto más va a ser familiar para ustedes. Al inicio puede ser un poco shocking, ¿no? Un poquito como demandante en términos cognitivos, pero si lo practican, lo pueden lograr sin problema. Fíjense que un dato interesante es que los niños cuya lengua materna es inglés tardan cerca de 7 a 8 años en dominar esta regla. Es decir, ellos de pequeñitos podrían decir she watch, or he watch, o he work, o she do homework, por ejemplo, ¿no? Esta que ven aquí, she do homework, en lugar de decir she does homework. Y comprenden, racionalizan y dominan la regla hasta que tienen cerca de 7 u 8 años. ¿Eso qué quiere decir? Que no es fácil, ¿no? Y estamos hablando de personitas que están aprendiendo el idioma de manera natural. Entonces nosotros que aprendemos en un tipo cuasi real es más complicado. Sin embargo, nuevamente, practice makes perfect. Eso es lo que tenemos que hacer, estar practicando. Fíjense aquí, la intención de estas tablitas es que vean cómo se contrapone el mismo verbo y cómo se conjuga cuando acompaña a una persona o a otra. Si acompañan a you, we o they, cualquier verbo es el mismo. Si se dan cuenta, no cambia. Aquí tenemos I read, you read, we read, they read. Aquí tenemos watch, I watch, you watch, we watch, they watched. Tenemos study, I study, you study, we study, they study English. Tenemos do, I do, you do, we do, they do homework. Pero cuando están acompañando a una tercera persona, que es she or he, entonces ya aplican las reglas que les acabo de mencionar. Si termina en O, X, S, S, C, H, S, H, se agrega S, y si no, Y, que le antecede consonante, y latina, ES. Y si no, solamente una S. Y aquí tienen varios ejemplos. En el caso de watch, termina en CH, tenemos que agregar ES. Entonces, she watches TV or he watches TV. En el caso de read, no termina ni en S
S, SH, O, X, CH, no termina en Y, entonces solamente agregamos una S y se convierte en she reads o he reads novels. En el caso de study, como les mencionaba, I study English. La Y es antecedida por una consonante, por lo tanto tiene un cambio mayor, que es la que cambiamos por I latina y agregamos ES. She studies English, he studies English. Y do termina en O, agregamos ES y se convierte en she does homework o he does homework. ¿Ok? Esta tablita muestra 4 verbos diferentes que algunos tienen cambios mayores, otros no tanto, pero siempre tendrán, se acompañan a he o she en el afirmativo en presente. Ahora mencionarles también por qué decimos que es la third person, ¿por qué es third person he or she? Porque a la hora que decimos la lista de pronombres personales están en tercer lugar. Decimos I, you, we, they, he, she, it. Después de I, you, entra he o she como la tercera persona del singular, ¿no? Tenemos I, you, he, she, it. Esa es la tercera persona. Es del singular porque estamos hablando de un solo elemento, ¿no? La tercera persona del plural es they, porque decimos you, we, and they. We es la segunda persona del plural y you es la primera persona del plural también, ¿ok? Entonces, ahí es de donde viene el he o she, como referirnos a ellos como la tercera persona, porque ocupa en la lista de I, you, he, she, it, we, you, they. Ese he o she es el tercer lugar dentro de los singulares, ¿ok? Well, having said this, the materials that I suggest that you study son daily routine, simple present tense, practice exercise adverbs of time, my schedule, and practice exercise routines. Con estos materiales van a tener suficiente vocabulario y frases para hacer una muy buena actividad. Así que, por favor, find the time to explore them, and solve them. Este finalmente es el párrafo, un modelo de párrafo que ustedes pueden seguir para completar la actividad. Después de que generan cuál es la routine de esa persona de la que están hablando, ya sea he o she, entonces ahora tienen que juntar las ideas y puede quedar algo como esto. This is my possible new roommate, Samantha, and this is her routine. First, she gets up at 7 o'clock and takes a shower. After that, she has breakfast at 8 in the morning. Then she goes to work at 10 o'clock. Finally, in the afternoon, she does her homework. ¿Okay? Si se dan cuenta, aquí tenemos conectores muy importantes, que son los sequencers, los que dan secuencia. First, primero. After that, después de eso. Then, entonces. And finally, finalmente. ¿A qué nos va a ayudar? A darle secuencia a nuestro texto de manera cronológica. ¿Qué es lo que hace primero? ¿Qué es lo que hace después? ¿Y qué es lo que hace finalmente? Y fíjense también en esto. Están los verbos conjugados porque es she de quien estamos hablando. She gets up, takes a shower, has breakfast, goes to work, does her homework. Si dijéramos she do her homework, sería incorrecto. She go to work, sería incorrecto. She get up, sería incorrecto. Tenemos que agregar S y decir gets up, does homework, goes to work, has breakfast, etc. ¿Ok? Entonces, más o menos, ¿cuántas palabras? Yo diría que no más de 40 palabras para su párrafo. ¿Ok? No traten de hacerlo tan extenso. Okay, and now finally, well, the learning forum. In the learning forum, you're going to share with us some of your likes, dislikes, habits, and activities your daily routine consists of. ¿Qué ideas pueden o qué frases pueden utilizar? Estas de aquí. I like, I don't like, I dislike, I usually, I go to, I play. Van a compartir con nosotros sus gustos, lo que no les gusta, sus hábitos y algunas actividades en las que consisten sus rutinas diarias. I like, me gusta. I don't like, no me gusta. O también puedo decir I dislike. I usually, yo usualmente. Pueden decir I usually get up at 7 a.m. Usualmente me levanto a las 7. Okay. I usually go to work at 10 a.m. Usualmente voy al trabajo a las 10 de la mañana.
etc. ¿Okay? Pueden utilizar cualquier adverbio de frecuencia, por ejemplo, always, never, often, usually, generally, hardly ever, sometimes, almost always, etc. ¿Qué significan todos esos? Casi nunca, nunca, algunas veces, siempre, casi siempre. ¿Ok? Y finalmente, una idea también es que compartan con nosotros a dónde les gusta ir, qué actividades, qué hábitos tienen. Por ejemplo, I play basketball, I go to pubs, no? I go to restaurants. I don't know. Like any ideas that come to your mind are absolutely and completely valid. Okay? And that's a learning forum. Algo importante del learning forum is that it must be exploited. Por favor, explótenlo, úsenlo para practicar, porque es realmente un medio donde pueden estar ustedes publicando y una vez que publican pueden tener feedback inmediato, ¿no? Entonces, pueden tener esa retroalimentación y, bueno, ya corregirla cuando tienen ya su actividad, ¿ok? Y, bueno, finalmente, un material que les recomiendo que puedan consultar. Está magnífico, se llama Learning English de la BBC. Tienen lecciones, tienen artículos, por ejemplo, si pueden ver en la pantalla dice Shakespeare Speaks, un tratado sobre Shakespeare, un tratado sobre sus obras en inglés, entonces es interesante. Fíjense que la lectura en cualquier idioma tributa mucho al vocabulario, nos permite aumentar nuestro inventario de vocabulario y eso también nos permite tener mayor fluidez. Entonces, traten de buscar artículos y lecturas que sean de su interés, pero que estén en esta lengua, en inglés, para que les ayude a entenderlo mejor y a aumentar el vocabulario que tengan. ¿Ok? So I think that's the end. And nobody is online, but thank you very much anyway for having watched this video. Cuando lo puedan ver, gracias por verlo. Cualquier pregunta, cualquier duda, comentario, estaré al pendiente en la plataforma. And I think you won't have problems with activities this week. Son un poquito complicadas, precisamente la de finding a roommate, como les decía, pero no tanto. Entonces, vean los modelos que incluí en la presentación y yo creo que eso les ayudará en demasía. ¿Ok? Thank you very much. Sleep tight and see you, God willing, next Tuesday. Bye.